Hoy continuamos nuestro estudio y bueno, hoy estamos continuando con nuestro estudio del Sermón del Monte. Vamos a considerar en esta mañana el segundo de 6 ejemplos que el Señor Jesucristo presenta, como hablamos la semana pasada, para confrontar la enseñanza equivocada de los escribas y de los fariseos, esta enseñanza y una interpretación incorrecta que ellos hacían de la ley, y el Señor utiliza estos 6 ejemplos, de los cuales hoy veremos el segundo. Ahora bien, es muy importante, esto es importante lo que les voy a decir. Todo lo que estamos viendo y lo que veremos por las próximas semanas, debemos verlo teniendo en cuenta lo que vimos en el verso 20. El verso 20 decía lo siguiente, decía el Señor Jesús: porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Eso es clave para entender todo lo que estamos viendo, lo que veremos hoy y lo que veremos en las semanas siguientes. Les decía la semana pasada que los escribas y los fariseos eran vistos como ejemplos de virtud, como ejemplos de justicia. Si había alguien que tenía una buena reputación delante de los hombres, eran ellos. Los ciudadanos, las personas comunes, veían a estas personas, a estos líderes, de una manera con mucha admiración, con mucho respeto. Tenían a estas personas en alta estima. Y a pesar de que no sabían, obviamente ellos no sabían que la instrucción que recibían era una instrucción completamente equivocada. Viene el Señor Jesucristo a corregir, a contrarrestar, a contrastar la verdadera enseñanza del Señor, la verdadera enseñanza de la ley, con la enseñanza equivocada de los escribas y fariseos. Ahora bien, si para entrar al reino de los cielos, imagínense, se necesita una justicia mayor que la de los escribas y los fariseos, que es lo que él dice, superior, estos individuos eran la personificación de la justicia. La pregunta entonces es esta, o sea, ¿quién puede entrar al reino de Dios? ¿Quién puede entrar al reino de Dios? Y la respuesta es nadie. Nadie puede entrar al reino de Dios por sus propios medios. Nadie puede entrar al reino de Dios por medio de su propia justicia, y este es el punto predominante de todo lo que estamos enseñando. O sea, que todo lo que vamos a escuchar, ténganlo presente basado en eso que estamos hablando. Nadie puede vivir conforme a la voluntad de Dios aparte de Cristo. ¿Qué vimos la semana pasada? Bueno, que el odio, las palabras ofensivas son ante el Señor como homicidio. Palabras muy fuertes. Dijimos que no hay que matar a nadie físicamente para ser un homicida delante de Dios. Y ese es el estándar de Dios. Es un estándar alto, es un estándar muchísimo más alto que cualquier estándar humano que podamos nosotros cumplir. Más alto y superior al de los escribas y los fariseos. Le pregunto, ¿alguna vez usted ha ofendido a alguien? La respuesta es seguramente sí. Si no con palabras, con actitudes. Yo también. Y eso nos hace homicidas delante de Dios. Hemos quizás mostrado rabia en algunas ocasiones o experimentado rabia, así sea internamente. La respuesta es seguramente todos. De alguna manera o de otra lo hemos experimentado, y eso nos hace homicidas delante de Dios. Es un estándar muy alto. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que todos nos quedamos cortos, hermanos. Todos, absolutamente todos. Ninguno de nosotros ejerce la perfecta justicia de Dios en todo momento. Nadie. Y precisamente esa es la razón por la cual necesitamos de una justicia externa. Una justicia perfecta que sea impartida, entregada a nosotros para poder ser aceptados por Dios. La pregunta es, ¿quién es ese agente externo? ¿Quién es ese agente que nos imparte justicia? Esa justicia perfecta, y la respuesta ustedes la conocen. Es el Señor Jesucristo. ¿Qué hace el Señor? Nos da un nuevo corazón. Un corazón que desea agradarle. Eso es parte de lo que vimos en las bienaventuranzas. Un corazón que a medida que es transformado más y más según el corazón de Cristo, experimenta algo que hemos hablado: un odio creciente por su pecado. Eso es vital. ¿Por qué? Porque comprende que su pecado ofende a Dios.
Es por eso que nosotros debemos odiar el pecado, porque el pecado ofende al Señor. Es el corazón del hombre redimido, el corazón que tiene hambre y sed de justicia, como lo hablamos en las bienaventuranzas, que busca, que desea agradar al Señor. Y es el amor al Señor, el motivador, es la motivación para que un corazón quiera deshacerse del pecado que hay en él. Si amamos al Señor, queremos honrarlo, y como sabemos que el pecado es contrario al Señor, vamos a odiar el pecado. Esa es la idea. El corazón, hermano. El corazón. Es el corazón lo que los escribas y los fariseos ignoraban. Ellos dejaban a un lado el claro mandato que vemos en Deuteronomio 6:5. ¿Qué dice? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Es la misma escritura que el Señor Jesucristo cita en el Nuevo Testamento. El deseo de los líderes de Israel no era honrar a Dios. Ese no era lo que los motivaba. Ellos buscaban impresionar a la gente, impresionar a los hombres con actos de externa justicia. Eso era lo que ellos hacían. ¿Qué pensaban? Que cumpliendo con las cuestiones externas de la ley, que a través de su buena conducta ellos estarían bien parados delante del Señor. Y esa es una actitud también común en nuestro día. Ellos no recordaban ni consideraban que el Señor mira el corazón. Eso es lo que el Señor mira. El Señor mira el corazón, y la manera de honrar a Dios es buscando pureza interior. Pureza interior. Ante los ojos de los hombres se veían muy bien, ¿de acuerdo? Se veían muy bien, pero el Señor conocía sus corazones y sabía que eran unos hipócritas. El Señor sabía que de labios le honraban, pero sus corazones estaban lejos de él. Al igual que el texto de la semana anterior, el que consideramos la semana anterior, el punto en el texto de hoy es el mismo, es la misma idea, es mostrar que la verdadera justicia procede del corazón. No basta con cuidar nuestra conducta externa, pero debemos considerar las intenciones, las motivaciones y los deseos del corazón. Nuestro pasaje en esta mañana lo encontramos en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 5, versos 27 al 30. Vamos por favor a ponernos de pie. Mateo capítulo 5, versos 27 al 30. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice el Señor: ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Palabra de Dios, hermanos. Pueden sentarse, por favor. Iniciamos entonces con la misma fórmula que utilizó el Señor y utilizará el Señor en los siguientes ejemplos y el que utilizó en la semana pasada. ¿Cuál es la fórmula? Ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo. Ahí está el contraste. Empezamos con el contraste. Ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo. Ese es el contraste que estamos hablando. El contraste entre la verdadera interpretación y aplicación de la ley de parte de Cristo y la manera equivocada de comprender y de aplicar, de enseñar la ley de parte de los líderes religiosos, de los maestros de la ley. Este pasaje cita el Antiguo Testamento, cita el séptimo mandamiento, que lo encontramos en Éxodo 20:14 y Deuteronomio 5:18. ¿Qué leemos allí? No cometerás adulterio. O sea que es parte de la ley, es parte de los 10 mandamientos, de la ley moral de Dios. Y este mandamiento es complementado por el décimo. El décimo empieza diciendo estas palabras: no codiciarás la mujer de tu prójimo.
Y aun cuando ciertamente en la ley de Moisés se había establecido este mandamiento, lo que el Señor critica aquí es la forma como los judíos la aplicaban. La forma como los judíos apartaban los mandatos de la ley, desasociándolos del corazón. Por eso la palabra corazón hoy es fundamental. Y en todas estas semanas va a ser fundamental. Los judíos desasociaban, separaban la conducta externa de su corazón y sus intenciones. No existía para ellos una relación entre esa conducta externa y las intenciones internas del corazón. ¿Y por qué es grave esto, hermanos? Escuchen, ¿por qué es grave? Pues porque, como ya vimos, ¿qué es lo que Dios pide de ustedes y de mí? Que lo amemos con todo el corazón. Con todo el corazón, alma, mente y fuerza. Con todo el corazón. O sea, que nuestra conducta, por recta que parezca, no tiene valor, es despreciable ante el Señor si no está motivada por un deseo interno de amarlo y de honrarlo a Él. Entonces viene la primera pregunta. ¿Qué lo motiva a usted? ¿Qué me motiva a mí a tener una buena conducta? ¿Lo que diga la gente? ¿Su reputación? ¿Mi reputación? ¿O deseamos actuar en justicia porque queremos agradar a Dios? Es diferente. Son motivaciones completamente distintas. En el contexto de nuestro pasaje, el adulterio hace referencia a la consumación de un acto sexual ilícito en donde el hombre o la mujer o ambos están casados. Ahora, más adelante vamos a ver que esto podemos aplicarlo de una manera más general a cualquier acto o cualquier tipo de deseo sexual por fuera de los confines del matrimonio. Para los fariseos era suficiente con asegurarse de no consumar el acto, no llevar a cabo la acción. Mientras ellos se abstuvieran de adulterar con sus cuerpos, estaba todo bien. Estaba perfectamente bien, no había problema, se sentían que eran aceptables al Señor. Sabemos también que la pena para el adulterio era la muerte, ¿sí? Y los escribas y los fariseos eran muy celosos de cumplir con esa pena. No sé si ustedes recuerdan en Juan capítulo 8, ¿no? La historia de la mujer adúltera, y ya ellos estaban listos para tirarle la primera piedra. Estaban listos para matarla porque esa era la pena contra el adulterio o para el adulterio, hacia el adulterio. Ahora, las palabras de Jesús en el verso 28 que estamos viendo hoy, debió haberles caído a estas personas como un balde de agua fría. Usted imagínese, ellos se sienten la maravilla. Se sienten justos porque logran abstenerse de cometer la acción. Pero yo les digo, dice el Señor, pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió con ella adulterio en su corazón. Tremendo. Es otro estándar. Subió la barra. Aquí el Señor pasa nuevamente por encima de lo externo, completamente. Y les dice a los fariseos y a ustedes, que a mí también, nos dice a todos que hay otro tipo de adulterio. El adulterio del corazón. Ahora, está claro que el énfasis del Señor Jesucristo en este pasaje es congruente con el mandato de amar a Dios con todo el corazón. Ya lo dijimos, el Señor mira el corazón. El Señor no solamente se ocupa de nuestra conducta externa. Ahora, usted sabe algo, la conducta es algo que es modificable. Nosotros podemos, haciendo ciertos esfuerzos, modificar nuestra conducta. Pero si ese cambio de conducta no es producido por un cambio interno del corazón, delante de Dios no tiene ningún valor. Y antes de seguir, porque ahí tengo que decirles algo muy importante, es muy importante aclarar que este mensaje no solamente es para los hombres, también es para las mujeres. El ejemplo ciertamente utiliza en el Señor Jesucristo la codicia del hombre hacia la mujer. Pero resulta, mis queridos hermanos y hermanas, que las mujeres también codician a los hombres. Y las mujeres también cometen adulterio en sus corazones. O sea que es un mensaje
para todos nosotros. Dijimos que el adulterio está definido por una relación sexual ilícita donde una o ambas personas están casadas, ¿sí? Ahora, en el verso 28 de nuestro texto, ¿qué dice? Dice que quien comete adulterio en el corazón es todo aquel. Eso es importante, todo aquel. Ahí no dice el que está casado, el que no. Todo aquel que mira para codiciar comete adulterio en su corazón. O sea que en sentido general nosotros podemos argumentar que cualquier persona, casada o no casada, que tiene pensamientos de lujuria hacia otra persona, comete adulterio en su corazón. No estoy hablando, obviamente, del deseo natural de un esposo por su esposa y viceversa. ¿Qué dice el Señor básicamente entonces? No es suficiente con abstenernos de consumar la acción. No es suficiente. No es suficiente con abstenernos de pecar con nuestro cuerpo. En el caso del adulterio, no es suficiente con no llegar a la cama para pecar contra Dios. No es suficiente. ¿Por qué? Porque las intenciones y los pensamientos del corazón son tenidos en cuenta por el Señor. Ahora, ¿que el adulterio es un pecado grave? Claro que lo es. Eso está perfectamente claro y se los voy a mostrar en la palabra de Dios. Varios textos. 1 Corintios 6, versos 9 y 10. ¿Qué dice? ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hebreos 13:4, ¿qué dice? Sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Gálatas 5:19. ¿Qué dice? Dice que las obras de la carne se manifiestan en adulterio y fornicación, entre otras cosas impuras. Y en 1 Corintios 6:18 el apóstol Pablo urge al creyente a huir de la inmoralidad sexual. Hemos dicho que la gravedad del adulterio es enfatizada cuando en la ley de Moisés el Señor instituyó la pena de muerte. Él mismo. ¿Dónde está eso? Levítico 20:10. Ya se los había dicho. Se los voy a leer. Si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte. Eso lo instituyó Dios. Esa era la pena en el Antiguo Testamento, la pena que la ley de Moisés tenía para el adúltero. O sea que queda claro que el acto del adulterio, la consumación del pecado es una grave falta delante del Señor. Pero el Señor Jesucristo en nuestro pasaje va más allá. Y les dice a estos individuos y nos dice a nosotros, sí, consumar el pecado es una grave falta delante de Dios, pero mis queridos hermanos, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, comete con ella adulterio en su corazón. El Señor cambia el énfasis de la acción a la intención. La palabra mire es la traducción de la palabra griega blepo, que indica un proceso continuo de mirar. Es un acto intencional, es un acto repetitivo, que involucra la imaginación. No es una mirada accidental o una simple exposición a una tentación visual, porque eso pasa todo el tiempo. Y creo que la mejor forma de ilustrar lo que estamos hablando es nuevamente, alguna vez lo hablamos, el ejemplo de David y Betsabé. Es el ejemplo clásico. Usted conoce la historia. El rey David está en su palacio. Interesantemente dice la palabra de Dios que después de la siesta, ¿no? Él debía haber estado peleando, porque el ejército estaba peleando, pero David había decidido quedarse en el palacio y estaba dormidito. Y después de su siesta, se para David y empieza a caminar por la azotea del palacio. Caminando por la azotea del palacio, mira hacia el otro lado y ve en una casa vecina a una mujer bañándose.
Hasta ahí no hay pecado. Hasta ahí no hay adulterio del corazón. Esa primera mirada es una exposición a una tentación visual. Todos hemos tenido algún tipo de experiencia similar, o si no igual, pero todos estamos y hemos estado expuestos a algún tipo de tentación visual. David simplemente miró afuera. Él simplemente miró afuera. Y en una casa vecina estaba esta mujer bañándose. Hermano, si David en ese momento se da la vuelta y sigue con su vida, nada hubiera pasado. No hubiese cometido ningún pecado, pero no fue lo que hizo. Y ciertamente la Biblia no habla de ese proceso de lo que pasa entre el momento en que David vio a Betsabé y el momento en el cual David mandó que se la subieran para acostarse con ella. No está explícito, pero podemos saber qué pasó. Le aseguro que lo que pasó es que él la contempló. Él empezó a mirarla y empezó a desearla. Y empezó a imaginarse lo que sería tenerla. Y eso lo llevó a llamar a pedir por ella. ¿Qué hizo David? Abrió la puerta para que sus deseos carnales salieran, afloraran. En este punto, hermanos, ante los ojos del Señor, David ya había cometido adulterio en su corazón. Y lo demás es historia. El codiciar a la mujer ajena en el corazón rápidamente llevó a David ¿a qué? A consumar el acto de adulterio, pecado que le costó carísimo, pues trajo grandes calamidades a su vida y a la vida de su familia. ¿Qué aprendemos de este ejemplo? ¿Qué aprendemos del ejemplo de David? Lo primero es la importancia de cuidar el corazón. La importancia de cuidar el corazón. Y nunca desconocer, hermanos, esto es importante, el poder destructivo del pecado. Cuidar el corazón y no desconocer el poder destructivo del pecado. Si David hubiese reconocido a tiempo que alimentar su lujuria era una afrenta contra Dios, él se hubiese arrepentido mientras miraba a Betsabé bañándose. ¿Qué hubiese hecho? Hubiese retirado su mirada de ella. No se hubiese acostado con ella. No hubiese mandado matar a Urías, su esposo. Y no hubiese traído las peores calamidades a su propia vida y a la vida de su familia. Porque pasó de todo en la familia de David a raíz de este pecado. ¿Cuál es el punto aquí? Hermanos, pónganme atención. Es necesario que tengamos un conocimiento bíblico del pecado, un entendimiento bíblico del pecado. Debemos reconocer que el pecado es grave. El pecado es grave, es letal. Tan letal que se necesitó que el Hijo de Dios viniera al mundo para ayudarnos. Para que nosotros no tuviésemos que experimentar ese efecto devastador del pecado que culmina con la muerte eterna del alma. Adicionalmente, debemos asegurarnos de evitar el gravísimo error, mis hermanos y hermanas, de quitarle importancia a lo que pensamos y a lo que deseamos en nuestros corazones. Que eso era lo que hacían los fariseos. Se ocupaban mucho del acto, no se preocupaban para nada de la intención, y eso es un grave error. ¿Por qué es un grave error? ¿Qué dice el Señor con respecto a esto en Mateo 15:19? Que del corazón provienen todos estos males. ¿Cuáles? Homicidios, adulterios, robos, fornicación, blasfemias, entre otras cosas. Del corazón sale todo eso. Del corazón proviene todo eso. Todo comienza en el corazón. Todo lo que nosotros deseamos, todo lo que nosotros pensamos, que posteriormente puede materializarse. Hermanos, una fantasía de estas debe y puede ser cortada tan pronto comienza a hacer raíz en su mente y en mi mente. Pero si usted y yo dejamos que la imaginación empiece a volar y empiece a volar y empiece a volar, se va a dar cuenta que nuestros pensamientos de repente se contaminan hasta el punto que comienzan a consumirnos por completo, porque así actúa el pecado.
Todo el que mire a una mujer para codiciarla comete adulterio en su corazón, dice el Señor en nuestro pasaje de hoy. ¿Cómo se comienza? Mirando, contemplando, y luego se codicia, se desea. Cuando de mirar se pasa a imaginar, ¿qué aparece ahí? Una alerta roja, un signo de peligro. ¿Por qué? Porque en ese momento ya el corazón está comenzando a pecar contra el Señor. Y debemos, hermanos, escúcheme, parar inmediatamente, parar inmediatamente. Como les dije ahorita, una fantasía puede consumir el pensamiento y es justamente lo que eventualmente lleva a la acción. Por eso la palabra de Dios nos dice, cuidado con lo que piensan. Tenemos que tener cuidado con lo que pensamos. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:8? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. En otras versiones dice, en esto pensad, en esto piensen, en cosas buenas. Ahora, lo que estamos estudiando hoy, no podemos ignorar que el codiciar a una mujer es un pecado que Dios considera adulterio del corazón. Eso es lo que Él está diciendo. No caiga en el error de pensar, no, de pronto el Señor Jesús quiso decir otra cosa. No quiso decir otra cosa. Quiso decir lo que está diciendo. Eso es lo que Él dice. Y aquí le voy a decir algo súper importante. Hermanos, todos los que estamos aquí, todos nosotros, ustedes, incluyéndome a mí, todos tenemos la capacidad para dar rienda suelta a nuestra imaginación y esto inevitablemente despierta los instintos pecaminosos que todos tenemos por causa de vivir en un cuerpo no redimido. Aquí no hay ninguna persona perfecta, no la hay. ¿Por qué razón? Porque tenemos todavía este cuerpecillo no redimido. ¿Qué significa eso? Que es vital que entendamos esto porque nosotros no podemos pensar que estamos exentos de caer en estas cosas o en otros pecados. Le voy a decir esto, escúcheme, hermano. Si usted y yo somos expuestos a ciertas tentaciones y decidimos no resistirlas, es una realidad que pecaremos. Es un hecho. Póngale la firma. No se puede jugar con el pecado. Es así de simple. No se puede jugar con el pecado. Y ahorita en un ratito vamos a hablar de aspectos prácticos para evitar caer en este tipo de tentaciones que nos lleven a cometer adulterio en nuestro corazón. Pero antes de eso vamos a considerar que, como nos muestra el pasaje de hoy, la codicia entra por los ojos. Este tipo de codicia sexual entra siempre por los ojos. Primero se mira, dijimos, luego se codicia. La pregunta es, ¿qué debemos hacer entonces para evitar este tipo de codicia sexual? ¿Qué podemos hacer para evitar? Y ¿sabe una cosa? La misma Biblia nos da la respuesta. La misma Biblia nos da la respuesta. ¿En dónde? En el libro de Job. Job 31:1. Mire lo que dice. Es interesantísimo. Dice, hice un pacto con mis ojos. Hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo podía entonces mirar a una virgen? Hice un pacto con mis ojos, hermanos y hermanas. Es necesario que nosotros hagamos un pacto con nuestros ojos. Es necesario someter no solamente nuestros pensamientos, como dice la Biblia, a la obediencia de Cristo, pero nuestros ojos y todos nuestros miembros. Someter. Debemos imponer la voluntad de Dios sobre la voluntad de nuestra carne. O en palabras del apóstol Pablo en Romanos 8:13, debemos hacer morir las obras de la carne. Hermanos, si sabemos que codiciar a una persona es cometer adulterio en el corazón, ¿qué debemos hacer? Debemos abstenernos de mirar para codiciar. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se logra esto? Escuche. Debemos tomar la decisión. Hacer un pacto con los ojos es tomar la decisión antes
decidir antes lo que vamos a hacer cuando se presente la ocasión. No esperar a que llegue el momento, porque no vamos a manejarla bien. Es tomar la decisión antes, con anticipación. Cuando usted, sea hombre o sea mujer, cuando usted se encuentre fijando sus ojos en otra persona y usted perciba que hay algún tipo de malicia o el potencial de desear o codiciar a esa persona, ¿sabe qué tiene que hacer? Quitar su mirada inmediatamente y enfocarse en otra cosa. Es así, de pronto no es fácil, pero es así de simple. Eso es lo que hay que hacer. Porque este tipo de tentaciones, hermanos, pueden llegar de manera intempestiva, completamente intempestiva, sin usted estar buscando. De repente aparece una mujer o aparece un hombre vestido de una manera provocativa, sin darse usted cuenta. ¿Qué se debe hacer? Mirar para otro lado. Mirar para otro lado. Es así de sencillo. No quedarse contemplando, porque si usted se queda contemplando, entonces es muy fácil que su imaginación comience a trabajar y el corazón se empieza a ensuciar. Y hay que estar muy alerta, ser proactivos y decidir con anticipación qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a actuar. Ahora, prepárense, mis damas. Hemos argumentado en el ejemplo de hoy que el Señor utiliza la codicia del hombre sobre la mujer, pero también dijimos que las mujeres codician. Las mujeres también cometen adulterio en sus corazones. Escuchen, mujeres, lo que les voy a decir. La forma en que ustedes se visten, pueden provocar o puede provocar el adulterio del corazón en un hombre. Escuchen, hombres, la manera en que nosotros nos vestimos puede causar que una mujer adultere en su corazón. Empecemos con la manera de vestir de los hombres. Les voy a dar un ejemplo real. Un pastor, entre comillas, que no voy a dar el nombre, que hace un tiempo fue destituido por inmoralidad sexual, un pastor muy famoso. Pero este pastor tenía una particularidad. Se vestía de una manera muy provocativa. Entonces él se ponía unos pantalones muy apretados y predicaba con una camisa abierta como hasta la mitad del pecho. Usted imagínese las jóvenes, las mujeres, las muchachas que no solamente iban a esta, entre comillas, iglesia, siendo privadas de escuchar la palabra de Dios, pero no solamente privadas de escuchar la palabra de Dios, sino motivadas domingo a domingo, expuestas domingo a domingo a la tentación de cometer adulterio en el corazón por parte del supuesto pastor. ¿Qué podemos decir de la forma de vestir de las mujeres? Empecemos por decir que hoy es casi una misión imposible conseguir un vestido decente para una señorita. Muchas mujeres se visten de una forma sugestiva, desfilando sus cuerpos por donde quiera que ellas van. Pero recordemos que mirar para codiciar es adulterio ante los ojos de Cristo. Por esta razón, hermanas, escuchen. Una mujer que se llama cristiana no debe vestirse de manera sugestiva. No le estoy diciendo que se tiene que vestir como una monja. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no debe vestirse de manera sugestiva. No debe hacerlo porque eso hace caer a otras personas en el mismo pecado que el Señor Jesucristo condena en nuestro pasaje de hoy. La mujer cristiana no debe causar provocación con su manera de vestir. No importa cómo se vistan otras mujeres o las modas que se sigan. La mujer cristiana debe cuidar la forma como se viste. Y el hombre cristiano no debe justificar sus miradas inapropiadas, justificando, ¿no? Usando como el pretexto, es que como las mujeres se visten así, no es mi culpa. No.
No. Jaime me hacía la aclaración con respecto a este mensaje y es importante, iba a decir lo que él me dijo. Hay que decir a las personas que cuando estas cosas se hacen hay que arrepentirse, claro que hay que arrepentirse. Si yo como un hombre cristiano ando mirando a otras mujeres, tengo que arrepentirme, hermano. ¿Por qué? Porque eso es una falta delante del Señor. El hombre cristiano no debe tener ojos para ninguna otra mujer que no sea su esposa, punto. Punto, hermanos, punto. No hay más. Ahora, vivimos en una cultura que es una locura. Usted ve la forma como se explota la imagen sexual de la mujer en todo, absolutamente en todo, en la publicidad, en las películas, en las redes sociales. Pero nosotros como hombres creyentes estamos llamados a actuar correctamente porque nuestro llamado es obedecer a nuestro Señor. Por eso es que hacer un pacto con los ojos es fundamental, es muy importante. A donde quiera que vamos a encontrarnos con este tipo de tentaciones, no importa dónde sea. Y concluyo esta idea antes de entrar a los dos últimos versos, y discúlpenme si hoy me tardo un poquito más. Pero antes de iniciar o de ir a los siguientes dos versos, los dos últimos versos, debo reiterar nuevamente que es imperativo cuidar la pureza de nuestro corazón. Muy importante, hermanos. Todos estamos expuestos a diferentes tipos de tentaciones. Salmo 51, dame, Señor, un corazón limpio. Yo lo he citado muchas veces. Hermano, oremos esta oración, hagamos esta oración todos los días. Todos los días, Jaime lo dijo hace unos días, esta es una oración para hacer todos los días. Señor, dame un corazón limpio, dame un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Seamos proactivos, hermanos, decidamos con anticipación que cada vez que una oportunidad se nos presente, vamos a actuar de manera correcta y vamos a mirar a otro lado, no vamos a quedarnos ahí. ¿Podemos hacerlo? ¿No podemos hacerlo? Sí podemos. ¿Por qué? Tenemos al Espíritu Santo de Dios viviendo en nosotros. Él nos ayuda a vivir de una manera diferente. Entramos en los versos 29 y 30. Leemos: si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Lo primero que decimos, esto es una ilustración. Ya lo habíamos dicho otro día, no me llegue manco, hermanito, por favor, por favor. No llegue manco la otra semana aquí o tuerto, no, por favor. Es una ilustración para enfatizar la actitud radical que tenemos que tener contra el pecado o hacia el pecado. ¿Por qué sabemos que es una ilustración, hermanos? Porque usted se puede cortar las dos manos si quiere y sacarse los ojos. Eso no cambia el corazón. Sigue pecando ahora sin manos y sin ojos. El pecado está dentro. El pecado está en el corazón. O sea que esta es una ilustración donde el Señor nos muestra que debemos actuar de una manera radical contra el pecado. En el contexto del pasaje de hoy, estamos hablando de la lujuria. Estos principios aplican para todo. Hay que ser radical con todo tipo de pecado. Con respecto a lo que estamos hablando hoy, estamos hablando con respecto a la lujuria. Quiero hablar brevemente ejemplos prácticos. Ejemplos prácticos, es posible. Es muy posible que alguien que nos esté viendo o alguien que esté aquí tenga problemas con estas cosas. Entonces vamos a dar unos ejemplos prácticos de cómo podemos atacar estas cosas. Y antes de empezar con esos ejemplos, le quiero decir que aquí estoy como su pastor para ayudarlo. Si hay alguien que tiene este tipo de situaciones, venga a verme, nos vemos y hablamos, oramos y yo le puedo ayudar. Pero es eso, es buscar como hermanos ser más como Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Para eso es la iglesia. Acuérdese, la iglesia no es un cuerpo de personas perfectas. Es un cuerpo de personas, un grupo de personas que quiere honrar a Cristo, que quiere ser más como Cristo. Y todos nos necesitamos. Todos nos necesitamos aquí, el uno al otro. Ejemplos.
Esto lo hemos hablado en otras ocasiones. ¿Puede estar usted viendo una película que usted no conoce el contenido de la película y de repente empiezan a salir escenas que causan en usted un efecto sexual? ¿Qué hay que hacer? Pues cambie el canal, hermano. Está difícil. Bueno, apague el televisor. Está complicado. Bueno, párese y póngase a hacer otra cosa. No, es que no puedo. Pues váyase de la casa. Salga de su casa, vaya y se toma un jugo. Váyase a McDonald's. Haga otra cosa, hermano. Y si hay películas que usted sabe que lo incitan a pecar, deje de verlas. Ya, deje de verlas. Si las tiene, regálelas, quémelas, bótelas, haga lo que tenga que hacer. No las regale, porque eso es hacer pecar a otra persona. Bótelas. Sí, bótelas. El internet. ¿Qué decimos del internet? Alimenta la lujuria, mis hermanos, de las personas. De manera así, instantánea. Se puede tener acceso a todo tipo de contenido sexual. ¿Cómo se vence esto de manera radical? Estamos hablando de sacar el ojo, ¿cierto? Estamos hablando de cortar la mano. Bueno, estos son ejemplos. Suponga que usted tiene un problema con estas cosas. Ok, su computadorcito, póngalo en un área común. Y no mire el computador, o hay computadores que tienen restricción. Que sea su esposa o quien sea que conozca la restricción, el código. No juegue con fuego, no ponga su computador en privado. No lo haga. Pero es que hago la tableta. El teléfono. Hermano, si su teléfono lo hace pecar, bote el teléfono, regale el teléfono, venda el teléfono, quema el teléfono y cómprese un teléfono que no tenga acceso a internet. Es en serio, hermanos. Ustedes se están riendo, pero es en serio. Porque eso demuestra que entendemos la gravedad del pecado. Eso demuestra que comprendemos que es grave pecar contra el Señor. Y si deshaciéndome del teléfono puedo quitarme esa tentación, me deshago del teléfono, hermanos. El ejemplo de la playa. ¿Se acuerda del ejemplo de la playa? Puede ser posible que usted va a la playa y cada vez que va a la playa, sus ojos no se pueden controlar. Y termina usted adulterando en su corazón cada vez que va a la playa. Hermano, no vaya a la playa, o vaya, que ya les dije, en la mañana, un lunes, un martes. Sí, no vaya. Llegará el momento en que va a poder ir. Eso es importante. Llegará el momento en que si usted hace estas cosas y usted empieza a mortificar su pecado, va a llegar un momento en el cual usted va a poder ir a la playa tranquilo. Estamos hablando de tratar con el pecado de una manera radical, cuando el pecado todavía, ese tipo de pecado todavía tiene poder sobre una persona. Ahora, ¿es fácil de hacer? No es fácil de hacer, pero tenemos la ayuda de Dios. Si deseamos realmente agradarlo y honrarlo. Claro que sí. Él nos ayuda. ¿Por qué? Porque así actúa un corazón que tiene hambre y sed de justicia. Un corazón que tiene hambre y sed de justicia no es un corazón perfecto, pero es un corazón que odia el pecado. Detesta su pecado y reconoce la gravedad de su pecado, y por eso está dispuesto a tomar acciones radicales si es necesario. Siempre es necesario, de hecho, tomar algún tipo de acción radical. Y esa actitud de corazón, ¿qué pasa? Honra al Señor. Honra al Señor. Y al final de estos versos vemos la actitud contraria. La actitud contraria que no es representativa de un creyente genuino. ¿Qué dice el final de los versos 29 y 30? Hace alusión al infierno. Hace alusión al infierno. Hermanos, la persona que toma el pecado a la ligera, la persona que hace que el pecado sea su patrón de vida, la persona que no está dispuesta a actuar de manera radical contra su pecado porque ama las tinieblas por encima de la luz, está destinada a ser arrojada en el infierno. Obviamente ese no es el creyente. Ese no es el creyente. Esa es la actitud del incrédulo. Ese es el accionar del corazón propio del hombre natural.
Y termino diciéndoles que la justicia humana es completamente insuficiente para agradar a Dios, hermanos. El estándar divino es muy alto para nosotros y es justamente que por eso todos necesitamos al Salvador. Todos necesitamos al Salvador. ¿Cuál es mi oración? Mi oración es que el Señor traiga convicción de pecado a nuestros corazones. Que el Señor permita que las personas reconozcan su necesidad de recibir el perdón y la justicia del Señor Jesucristo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús damos las gracias a ti por tu palabra, que siempre es perfecta, que siempre nos reta. Tiene un efecto purificador en nuestras vidas, Señor, y te pedimos que tú continúes obrando en nosotros y a través de nosotros, según tu perfecta voluntad, Señor, que nos ayudes a reconocer la gravedad del pecado. Y reconociendo la gravedad del pecado, primero agradeceremos más la cruz, agradeceremos más la sangre de Cristo, agradeceremos más la justicia de Cristo acreditada a nuestra cuenta. Señor, ayúdanos a ser radicales contra el pecado. Ayúdanos a desear vivir en justicia. Ayúdanos a apartarnos de todas aquellas cosas que son indignas de ti. Y continúa obrando en nuestros corazones para que como personas y como individuos esta iglesia continúe creciendo en semejanza al Señor Jesús. Damos gracias y te bendecimos, Señor. Amén.